nombre es Adolfo Romero. Hoy es abril 22 del 2023 y estoy aquí a través del Samuel Proctor Oral History Program de la Universidad de la Florida. Y esta entrevista es parte del Tidewater Main Street Project. Y hoy, ¿con quién tengo el placer de conversar? Con Josué López Morales. Ok, José, te quiero agradecer mucho por estar aquí con nosotros unos momentos y tener una buena conversación hoy contigo, ¿ok? So, te quería hacer algunas preguntas. Primero quiero que me cuentes un poquito sobre ti, de dónde vienes, cuándo naciste. Yo soy del país de Guatemala. Nací en el año 1985. Del 85. Del 85. ¿Y tienes familia allá en Guatemala? Sí, allá están mis padres, mis dos hermanos. Y pues toda mi familia vive allá. Toda tu familia vive allá. ¿Y qué hace tu familia allá en Guatemala? ¿En qué trabajan o qué hacen por allá? Mi hermano, pues, es educador de niños, es maestro. Maestro, ok. Ajá. Y pues el otro, mi hermano, se ha dedicado al negocio, negociante. Negociante, ok. Y mis padres, pues, no tienen un ingreso, viven de nosotros. Por supuesto. Ajá. ¿Y tienes tus abuelos, están por allá o ya ahorita? Sí, tengo una abuela que lleva 102 años. 102 años, ya centenaria. Sí, ya 102 años. Y pues sola, por parte de mi papá es ella. Y por parte de mi mamá, pues ya tiene años que falleció. Y abuelos no conocía a nadie. Me cuenta mi papá la historia, ¿verdad? Que cuando él tenía 7 años iba a ir a la escuela. Su papá de él falleció. Entonces, él dice que nunca fue a la escuela, mi papá. Porque en ese entonces se quedó huérfano. Ya no tenía papá. Ahora solo tiene a su mamá, que es mi abuela, que tiene 102 años. 102 años, wow, es muy bueno, felicidades. Sí. Eso es bonito decir todavía en estos días, Sí, ¿verdad? bueno, yo me orgullezco porque es una abuela. Cuando yo hablo con ella, todavía me dice, ¿cómo estás, abuela? ¿Bien? Mira. Ella nunca se queja que me duele aquí, que me duele allá. No. Nada de eso. Como nosotros ahora, cualquier cosita. Uno anda llorando. Somos desechables ya. Sí, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y conoces todavía a tus bisabuelos o no, nunca los conociste? No, nunca los conocí. ¿Te recuerdas historias que te decía tu mamá de tus bisabuelos? O no, porque dicen ellos que fallecieron muy temprana edad. Muy temprana. ¿Y todos son, sabes de dónde vienen? Si tienen así como sangre indígena o así que sepas que vengan así de los mayas o que... No. Nada así de esa generación que... No, nada generación, solo conozco a mi abuela. A tu abuela. Ajá. ¿Y toda la vida han vivido allá en ese mismo sitio donde vivían? ¿Dónde viven ahorita? Sí, mis papás viven ahí en el pueblo, en la ciudad, podría ser. Ok, pero me suena muy interesante que menciones que tienes hermanos que son educadores, que trabajan en diferentes sí, mi hermano profesiones. es da clases a los niños. Qué bueno. ¿Y qué es lo que te hizo venir hacia acá? Bueno, de hecho, yo cuando estaba allá, yo terminé el grado 12, allá en Guatemala. O sea, tuve un título de la carrera de Administración de Empresas. Entonces, mi hermano, el que está allá ahora, estaba en este lugar aquí en Virginia. Sí, sí. Ya pasó por mi mente decir, ¿será que me voy para allá? Y yo estaba estudiando ya la carrera de auditoría en la universidad. Sí. Ya llevaba el primer semestre y veía que los gastos ya eran un poquito, mucho fuerte. Sí. Entonces yo no quería darle más motivo a mis padres de empezarle a sacar dinero porque yo dependía de ellos. Entonces yo dije, no, yo creo que hasta aquí ya ellos ya hicieron mucho por mí y ahora yo tengo que hacer algo por mí solo, depender de mí mismo. Entonces en ese momento mi hermano estaba acá y yo, a través de un amigo, dijo, vámonos. Y yo dije, ¿será? Y la decisión fue de la noche a la mañana, de una semana a otra. Y pues me vine y dije, pues me voy. Solo agarré el teléfono y le dije a mi hermano si me podía ayudar con el brinco de allá para acá. Sí. Ok, ¿está bien? Dale. Yo te ayudo.
Y pues me vine ¿A qué edad? a los 21 años. O sea, vine ya, acá. ok, so ya tenías tus 21 años. Ya Sí, ya. ¿Y cuando te viniste de allá, te viniste solo, con otros amigos, con familias? Me vine con un amigo. Con un amigo. Ajá, el que me había inquietado. Ah, ándale, ándale. Ajá, Ok. entonces vine y pues él tenía tantas ganas de venir a este país y él pues no pasó a la primera vez. Y yo sí me vine directo. Ok. ¿Y para dónde llegaste cuando llegaste? Llegué a este lugar de Virginia, aquí ¿Directo te a viniste? Eastern Shore. ¿Y por qué aquí y no a otros lugares te fuiste? Aquí porque aquí estaba mi hermano. Ok. Él el que tenía que venir con él, porque yo no conozco a nadie más. No conocía a nadie más. ¿Y tu hermano ya estaba aquí, ya llevaba tiempo aquí o todo? Llevaba como 4 años. ¿Y a él cómo se le fue? ¿Y él por qué se vino para acá? Bueno, sí, ¿por qué se vino para acá y por qué aquí? Pienso que era para tener una mejor vida, Ok. porque él igual, de la misma manera le digo que él ya era profesional, estaba dando clases y decidió venirse una temporada. Vino como por 5 años y volvió a regresar. Y allá pues volvió a hacer lo mismo, a estudiar, creo, la universidad para actualizarse y pues tuvo una plaza, Tuvo su trabajo una plaza, sí, sí. y volvió a trabajar. ¿Y él por qué se fue a la Virginia y no a otros estados? Porque pienso que también tenía unos amigos quienes le ayudaron en este lado, por eso vino a caer en este lugar. Claro, Ajá. claro, ¿no? Pues así, entre cada uno se ayuda como puede, Sí, ¿verdad? porque si uno elige, yo me quiero ir para Nueva York, California, entonces, pero Sí. si no tenemos a nadie allá quien nos conozca, no es tan fácil de llegar a ese lugar. No, es pesado. Es pesado. Sí, sí, claro. Y cuéntame, a los 21 llegaste a la Virginia y ¿en qué trabajaste cuando llegaste aquí? Ok, vine como todos, sorprendido de cómo era este país. Dije, bueno, este es Estados Unidos. Y la primera sorpresa que yo me llevé es donde mi hermano vivía, ¿verdad? Vivía en unas trailas, conocemos sus trailas. Sí, sí. Y yo dije, wow, le digo, está mejor allá donde vivimos. Y yo le decía eso a mi hermano, está mejor donde vivimos, porque tú estás aquí. Y pues me sorprendí, y en ese momento pasaron muchas cosas por mi cabeza. Dije, ¿a qué vine si estaba mejor allá? Incluso mis padres decían que no me viniera, porque somos 3 hermanos nada más. Sí, sí. Y tal vez no estábamos bien económicamente, pero sí podíamos estar mejor en nuestro país. Y pues mi hermano me decía, yo te dije que este país no es como uno lo piensa ya. Entonces me recalcó varias veces que le siguiera echándole ganas al estudio y pues yo quería conocer. Claro, claro. Y a pues me di 21. esa oportunidad y ahora estoy aquí. Sí, ¿y no has pensado desde cuando tenías esa edad que se te venían estos pensamientos, pues me voy, yo creo que me voy? O, Sí, en un momento pasó, incluso dije, vengo por 2 años, me voy. Sí, señor. Pero luego el tiempo se fue yendo, uno se va adaptando a este sistema. Sí. Y pues con respecto a su pregunta de en qué trabajé, ¿verdad? Mi primer trabajo fue en una pollera. Sí, pues ya las... Una pollera de esas granjas de pollo donde es matanza. Pues trabajé por 2 años ahí. ¿Y cómo se te hizo ese trabajo? ¿Te lo esperabas o cómo te sentías? No, pues yo no, mi mente imaginaba otras cosas, ¿verdad? Otro trabajo diferente. No sé, nunca en mi vida había trabajado tanto así, tanto tiempo. Dije, bueno, pero tengo que trabajar para generar dinero. Y en ese trabajo en la pollera, específicamente, ¿cómo te trataban? ¿Cómo era el trato a los empleados? ¿Ahí era pesado o era...? Pues como cualquier empleado, ya ve que hay empleados o supervisores, Sí, sí. a veces tratan mal a la gente, que hace esto, que es lo que está haciendo no está bien, y pues ellos son los que tienen la voz ahí adentro. ¿Nunca te trataban de amenazar así como si no lo haces, ahí está la puerta o algo así? No, Nunca. no, en ese momento no, porque yo era como nuevo en este país, no sabía cómo está pues El sistema. el sistema de este país. Sí, señor. Ok, y después de las polleras, ¿qué hiciste? O nada más como dices, ¿por qué te saliste de ahí? Después de que pasó eso, empezaron a sacar a la gente porque nosotros trabajamos con otro nombre, Sí, sí, no con claro. nuestro nombre. Sí, sí. Entonces
Empezaron a sacar a la gente, a decir eso de chequear papeles y a correr a la gente. Y pues fue uno de esos motivos que fuimos uno de los que nos sacaron. Sí. Y pues pudimos trabajar en otros trabajos. En el transcurso, en ese tiempo, me recuerdo que la economía estaba un poco mal en este país. ¿Ya en qué año era eso? 2011. Oh, después de la recesión. 2011, Right. o sea, los trabajos aquí estaban muy pocos y no un salario que se puede decir bien, sino que 10 la hora, $9. Eso, y para entrar a una compañía tenías que esperar, porque como había demasiada gente y no había mucho trabajo. Entonces lo que pasó que la gente se estuvo yendo de este lugarcito para otros estados buscando dónde sobrevivir, porque aquí ya ve que tenemos que pagar todos los biles, lo que es renta, biles, seguranza, gasolina, comida, todo lo que tiene que. Claro. Entonces estuve viendo otras opciones en ese transcurso de un año que estuve así trabajando en construcción, como haciendo fundaciones de las casas para empezar, pero era poco el trabajo. Sí. Entonces había también eso de las granjas de pollo, donde uno puede ir a agarrar los pollos como Sí, en sí. inglés creo que es cat chicken. ¿No? Sí, cage chicken, algo así, Ajá, sí, agarrar sí. los pollos para las polleras. Pues trabajé como 4 meses, pero dije, este trabajo no es para mí. Sí. El olor y todo, dije, no, pues prefiero no estar trabajando aquí. Y después tuve una oportunidad de irme a otra pollera que se llama Montaire, for Delaware. Ok. For Delaware. Entonces trabajé ahí por 9 años. 9 años. 9 años trabajé en esa ¿Y pollera. todavía existe o cómo? Sí, todavía existe. Ya aparte de esos años, dije, bueno, ya es tiempo de buscar otro trabajo. Ahora en día trabajo en un trabajo que se llama haciendo piezas para puentes, CPS. Sí, sí. Hacen puras cosas para puentes. Para los puentes, hay mucho puente por acá. Puentes así como los túneles, Sí. las bahías, puentes. ¿Y pagan bien ahí? ¿Es un buen jale o cómo ves el trabajo? Sí, entrando creo que pagan $15 la hora. $15 la hora. Ok. Y ya pues ya vas aumentando y conforme tú puedas seguir trabajando trabajo, pues vas subiendo tu salario. Ok. Ajá. ¿Y ya eso lo has hecho por los últimos 2 años. 2 años. Ahora llevo 2 años trabajando. 2 años. ¿Y te tratan bien los empleados ahí? ¿O Sí. ¿Son buenos? Sí. Ok. ¿Y ahorita en dónde vives? ¿Por dónde? ¿En dónde vives? ¿En una comunidad latina? Aquí en este Eastern Shore, en Pasle, Virginia, en un pueblecito aquí. ¿Y mucha gente comunidad latina o qué son ahí? Sí, casi mayoría de hispanos. ¿Son apartamentos o casas? No, o una qué? traila. Traila. Es una comunidad de trailers. Sí, son como 5 trailas donde ok, yo sí. vivo. ¿Y cómo es estar ahí en trailer, vivir así con la gente allí? ¿Cómo sientes allí todo eso, vivir ahí en esos lugares? Normal, Normal. tranquilo. ¿Y nunca han tenido problemas ahí? ¿No hay problemas? O... No, por ahorita no, gracias a Dios no. Ok, muy bien. Te iba a preguntar, Josué, y ahorita ya que pues ayudas a tu familia cuando de aquí, les ayudas así financieramente, les financias, Sí. les mandas, envías Automáticamente dinero, a mis padres les mando. les envías Sí, desde que has bien. estado aquí. Sí. ¿Nunca has, qué tanto tiempo llevas cada mes, cada cheque o cómo le haces para enviar o cuando puedes mandas o cuando no? No le podría decir como un día específico o Ok. un mes específico, pero sí les mando dinero Su dinerito para... siempre para que ellos puedan tener algo. ¿Y si les ayuda mucho allá ese dinero? ¿Tú crees que sí haya...? Sí, para sus gastos. Sí. Sí. ¿Tus hermanos también hacen lo mismo? Mis hermanos están allá. No ¿O tengo- todos ya andan allá? ¿Tú eres Sí, el único que...? Soy el único que está en este país. Y el otro también dijo, ya no más, me voy para allá. Sí, él ya tiene desde el 2006 creo que se fue para allá. Ok. No, 2008, si no estoy tan mal. ¿Y tú te piensas también algún día te quieres regresar o cómo ves la cosa aquí? ¿O te quieres quedar, vivir, hacer tu vida aquí ya completamente? Pues ahorita estamos viviendo porque me casé en el 2011. Felicidades. Me casé en el 2011 y pues desde ese momento pues llegaron los hijos. Sí, sí. Tengo
dos niños y una niña. Niño de 11 y el niño de 10 años. Y la niña tiene 6 años. Okay. Entonces es muy difícil tomar la decisión de, bueno, vámonos, mis hijos, nos vamos para otro país. Entonces ellos están acostumbrados ya a esta vida, aquí en este país de Estados Unidos. Sí, sí. Y pues están estudiando y no es tan fácil decirles, cortarle las alas y llevarlos a otro. ¿Qué impacto crees que eso tiene en ti personalmente, tener toda tu familia allá, todas tus historias, experiencias? ¿Qué te hace sentir eso a ti? Como un poquito partido porque mis papás están allá. Sí. Y pues mi familia está aquí, estoy haciendo una vida aquí estamos viviendo, que le podían, no tal vez disfrutando al máximo, pero vivir la vida normal, Sí, como señor. cualquier otra persona lo está haciendo, como una persona americana que puede hacer su vida aquí, que es del trabajo a su casa, con su familia, Okay. y darle la oportunidad a los hijos. ¿Y cómo te ajustaste aquí cuando llegaste al Eastern Shore? ¿Cómo te ajustaste a vivir aquí? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Ver todo el mundo por la primera vez que viniste aquí a los Estados Unidos, que llegaste a la Virginia y ver todo, muy bonitos paisajes, pero la realidad es otra. Sí, la realidad es otra porque hay que trabajar. Sí. Hay que trabajar y pues está uno obligado a trabajar porque si no, no hay dinero. Uh-huh. Tienes que pagar, como le decía, pagar todos los biles. Claro. Y pues si no trabajas. Pues entonces, ay, muy buen punto. ¿Y aquí has hecho muchos amigos? ¿Tienes compañeros? ¿O ya has hecho tu vida completamente? He hecho mi vida casi completamente y pues gracias a Dios, ¿verdad? Hemos venido, me integré creo a la iglesia como en el 2009 o 2010 en esta parroquia de San Pedro Apóstol. Y pues de ahí pues he venido, he conocido muchos amigos, creo que muchos también me conocen y la comunidad hispana también me conocen porque ejerzo un ministerio en esta parroquia, un ministerio que se llama Emmaus. Uh-huh. Entonces soy como líder de esta parroquia, del ministerio hispano como secretario de ellos y como líder del ministerio de Emmaus. Entonces, sí, ya me he acostumbrado a esta parroquia y pues ya creo que algunos ya me conocen y de diferentes lados también, de Delaware, por la comunidad de Richmond, Sí. por lo mismo que estamos integrados en la iglesia y pues vamos para allá y para acá, entonces ya tenemos una hermandad, ya conozco personas de México, personas de Guatemala, de Honduras, Sí. Salvador, hasta del mismo país, de este país, pues gracias a Dios tengo Qué bueno. muchos amigos. ¿Ya? Si no tuvieras la iglesia así como la has tenido, veo que estás muy adentro de la iglesia, involucrado en diferentes secciones de la iglesia, haciendo muchos proyectos. ¿Qué sería si no la tuvieras? ¿Qué significa? Pues me sentiría un poco aislado. Estaría más allá afuera, tal vez me dedicara, bueno, excepto tal vez iría pues a distraerme al campo donde van los demás, al fútbol. Okay. O ir de paseo por ahí, pero de eso a la casa sería. Sí, señor. Pero nosotros estamos más involucrados de aquí en la iglesia y pues tomamos la vida normal. Qué bueno. Iglesia, casa y salir a pasear y así darle la oportunidad también a la familia. Ok, ¿y aquí cómo es la comunidad, sí, la gente blanca por acá en estas áreas? ¿No has visto el racismo cuando llegaste, que te trataban diferente porque pues uno latino? No sé, ¿cuáles han sido tus experiencias personales? Las experiencias dentro de aquí he visto también así como un poco, no lo veo tan racismo, sino como un poco de delicadez por los hermanos americanos. Okay. O sea que ellos son más reservados que nosotros. A nosotros los hispanos nos gusta la bulla. Sí. Y a ellos no, a ellos les gusta un poco más reservado. Y pues ellos tienen su cultura. Y yo como siempre digo, nosotros venimos de un país extranjero a su país de ellos. Y si ellos llegaran a nuestro país, nosotros nos sentiríamos un poco también como celosos, digamos. Ellos están viniendo a hacer su vida aquí en nuestro país. Están tomando derechos.
Y así tomo yo la pregunta como, tienen razón porque son de aquí y nosotros hemos venido y nos hemos quedado en casa de ellos. Claro, ok. Y pues solo pedirle disculpas a ellos, creo. ¿Nunca los han tratado más así como que pues mal o algo así que te sientas? No, nada más a veces hay unos, como le digo, americanos como un poco delicados, digo yo, delicados, porque tienen razón porque es su país, es donde ellos están. Ok, y cuando empezaste el trabajo que ahorita que estás en los puentes, túneles y todo eso, ¿has necesitado que aprender las técnicas o te enseñan todo eso o tú ya venías preparado un poco de No, allá hemos venido aprendiendo poco a poco. de Guatemala? Okay. No, de aquí. Okay. Aquí hemos agarrado la experiencia porque yo en Guatemala no trabajaba. No trabajabas o no sabías el ambiente, cómo hacer. No, allá el trabajo era de agricultura, pero casi como no trabajaba, más bien dicho, un trabajo fijo, nada más ayudar a los padres. Ok. ¿Estás con otras organizaciones fuera de la iglesia? ¿Tienes otros grupos que te juntas con otras organizaciones? No sé. No, por ahorita. Solo con la iglesia. Solo con la iglesia. Ok, y la familia, claro. Y la familia. Y la familia, por supuesto. ¿Durante la pandemia te ha impactado? ¿Has tenido un impacto la pandemia contigo? ¿O tu familia? No sé. En realidad, tal vez nada más sería el rumor que surgía que, pues en mi mente siempre decía, pues yo creo que la pandemia vino para quedarse. Entonces la pandemia en sí ha impactado mucho la comunidad, tanto como en la iglesia como afuera. ¿Por qué digo eso? Porque muchas personas que venían dentro de la iglesia se fueron quedando por la pandemia, porque la iglesia se cerró. Se cerró por un tiempo y ya no se podía uno reunir. Entonces, las personas que venían, como que se fueron enfriando un poquito su fe y se estuvieron quedando. Y vinieron nuevas personas que no venían. Sí, sí. Entonces fue un impacto que se vio la diferencia. ¿Por qué? Porque tal vez la gente tenía ese miedo de decir, me enfermo, me voy a morir y mi vida no está bien con Dios. Entonces, y algunos fue al revés, se fueron quedando. Pero sí, mucha gente ha venido, se ha acercado nuevamente después de que dieron puerta libre otra vez para reunirse dentro de la iglesia. Sí, sí. Mucha gente se ha reunido y muchas personas se enfermaron. Gracias a Dios yo no fui uno de ellos. Pues muchas personas se enfermaron y mucha gente pedían ayuda. Muchos casos que a veces yo conocí a unas personas de aquí dentro de la iglesia. Les tocó duro el COVID y fallecieron. Y una experiencia de un amigo de nosotros de la familia. El señor estaba solo, vivía solo en su casa. Se enfermó del COVID y falleció en su casa. Nadie sabía nada. ¿Por cuánto tiempo se enteraron? No. Como 4 días, cuando se supo que él estaba fallecido, porque no abría la puerta. ¿Del COVID se falleció? Ajá, porque estaba, creo que mal no sé si de los pulmones. Ok. Poco de respirar. ¿Ya tenía edad o ya era mayor? Estaba como unos 56, 57 años, entonces falleció. Entonces eso como que impacta porque ves a las personas que está pasando. Mucha gente estuvo muriendo por esta enfermedad del COVID. Okay. ¿Y no te impactó así el COVID y todo eso en el trabajo? Sí. ¿Cómo te impactó? En ese tiempo yo trabajaba ya en Delaware, en la pollera, en la Montaire. Oh, sí. Entonces, mucha gente tuvo miedo porque habíamos una gran cantidad de personas. Éramos tal vez unos 400 en esa planta, en el turno de la noche. Entonces, mucha gente se estuvo saliendo por el mismo miedo de decir, no me voy a contagiar, puedo contagiar a mis hijos, mi familia. Entonces, estuvo saliendo. Y pues lo que hacíamos era cuidarnos un poco más, como más protección con nuestra mascarilla, lavar bien nuestras manos. Yo lo que hacía antes de llegar a casa, pues me cambiaba, dejaba mi ropa en un lugar donde nadie la podía tocar, que solo yo, y ponerlo a la lavadora.
y cambiarme y bañarme antes de entrar a mi cuarto a ver a mis hijos. Ok. Entonces es lo que fue un poco muy complicadito porque yo venía a veces 4:30 de la mañana y tenía que hacer todo eso. Así viene uno cansado y Claro. hacer todo eso para no para dejar matar todos los virus, pues. Y allá en la pollera sí les daban protección, así que se pusieran todo bien al 100, que hay que darle lo Sí, mejor. yo creo que o sí, porque todos teníamos ese miedo. Desde el comienzo los empleados, los dueños y todo eso les dieron protección y todo. Nos dieron mascarillas, Eso sí los trataban luego. pusieron caretas Okay, bueno. pusieron divisiones para las personas porque hacía falta el empleado, faltaban muchos empleados. Entonces, la compañía de pollos creo que fue una prioridad en ese tiempo para subastar a la comunidad, Sí, sí. para que hubiera alimentos, porque si no trabajábamos, no había alimentos para toda la comunidad. Entonces, alguien tenía que hacer ese trabajo. Sí, señor. Oh, ok. Y nunca los amenazaban así, "Hey, tienen que regresar a trabajar una vez de 3 días a regresar como que nada ha pasado", o no? En ese caso ellos no se pusieron tan estrictos porque Ok. era a través de la salud, decían estoy enfermo, ok, está bien, quédate en casa. Ok. Si nosotros salíamos positivos, ellos nos daban como 15 días para quedarnos en casa, para recuperarnos y volver. Y siempre ellos, me recuerdo que hacían las pruebas y empezaron después de que empezó a salir la vacuna contra el COVID, empezaron a vacunar a todos los empleados. Ok. Ujú. Muy bien, muy bien. Pero no era obligado. No era obligado el que al quiere. que quería vacunarse. Ok. ¿Alguna vez tú has visto las políticas aquí nacionales en Virginia si han impactado el trabajo? Por la política que haya cambiado el modo de trabajo o algo que hayas visto por ahí. En la política yo creo que no tanto me he encontrado, nada más he escuchado. Antes el salario aquí en Virginia era muy bajo, pagaban a $9, a $11. Después de la pandemia vino a dar el salario como a $15, lo pusieron como fijo, Sí, sí. un salario empezando, un empleador que no sabe nada, $15 la hora. Ok. Y ahora, ¿cuál es tu...? Ya no has regresado allá a Guatemala, No. ¿verdad? ¿Tú qué quieres hacer en el futuro? ¿Cuál es tu futuro tú que quieres ver aquí? ¿O cuál es tu futuro, tus metas que tienes para el futuro? Para ti y tu familia, ¿cuáles son tus La metas? prioridad ahorita son mis hijos. Ok. Mis hijos, me gustaría que ellos siguieran estudiando, Sí. darles la oportunidad, ¿verdad? Pues, si, como siempre hablo con ellos, yo les digo, esfuércense para que un día tal vez puedan tener una universidad o puedan ganarse algunas becas para que ustedes mismos puedan pagar el estudio. Y yo, pues, seguiré trabajando para ayudarle a ustedes. Porque yo siempre les digo, yo tal vez no tuve esa oportunidad porque no tengo, ahora sí, hablar bien el idioma inglés. Y también no tengo un seguro social. Claro. Es lo que le impide a uno tener oportunidades. Aquí hay oportunidades, pero siempre y cuando van a decir tienes un seguro social. Y ya eso a uno le dificulta mucho. Entonces, si hubiera una oportunidad, y he intentado con la familia, hemos intentado con mi esposa, de ver si podemos aplicar para tener un seguro. Claro. Un seguro y pues así algún día poder viajar a nuestro país. Claro. Esa es la idea que tengo para mi futuro. Algún día tener algo y si no, pues yo pienso que no, tal vez no muy lejano, ni podría decir muy cerca, pero si algún día quiero regresar y ver a mis padres y volver a hacer mi vida allá. No pienso tal vez quedarme todo el tiempo aquí, no. Ok. No puedo decir la fecha, pero sí quiero hacer eso, regresar a mi país y pues yo pienso que allá hay una mejor vida también. Ya con tus hijos ya grandes y Sí, ya que ellos ya estén decidan hechos. Ya. Porque ellos no van automáticamente, no van a querer irse de la noche a la mañana. Claro. Van a querer estar en este país, tal vez van a llegar allá nada más a vernos, pero sí quiero regresar a mi país y allá terminar mi vida, si Dios me lo permite. ¿Tienes miedo de cuando regreses que sea diferente? ¿O qué piensas que sea esa experiencia al regreso? Tal vez al momento va a ser una alegría ver
a mis seres queridos, pero ya después miedo porque no va a haber un ingreso. Decir, ¿qué hago? ¿Qué trabajo? ¿O de qué voy a vivir? Entonces, eso sería el miedo. Sí, sí. Sería el miedo nada más. Pero ya de lo que más, yo creo que todo está bien, porque es una alegría ver a sus padres Claro. nuevamente. Pero ya, como les digo, económicamente, pues ya miraría qué hacer. Eso es el miedo para mí. No tener algo donde decir, bueno, aquí está, tengo un negocio, tengo entradas, estoy generando dinero, puedo vivir Sí. bien. Aquí para regresar aquí otra vez te iba a decir, ¿no has tenido experiencias con la policía? Sí, ya ves que uno no tener sus documentos Oh, y papeles y todo eso, al no principio sí tuve un poco de miedo cuando estaba manejando, porque, o sea, paraba el policía y pues seguro ticket. O sea, no tienes licencia, vas recio, entonces iba a corte, pues pagaba, me declaraba culpable y sí, pagaba los cargos que me ponían. nunca te ponían en la situación donde te vamos a enviar para atrás o algo, nunca O tenías ese tipo de miedo. nunca tuve porque nunca me ha topado con migración. Oh, Entonces solo la policía local del estado son los son los que, pues he tenido nada más ido a cortes. ¿Y aquí está pesada la inmigración y eso o no que sepan? Podría decir que no. Oh, Casi no, bueno, algunos dicen que sí porque han tenido récord con la ley. claro, claro. Entonces la ley los ha buscado. Pero de ahí que no. Veo que es un lugar tranquilo. Me he acostumbrado a este Eastern Shore porque es como que estuviera yo en mi país. Okay. Tranquilo, no hay tanta diversidad, bien tranquilo. Sales, no hay tráfico, normal. Me gusta la ciudad, pero muy, muy escandaloso. Claro. ¿Cuál es tu favorito lugar aquí en la Virginia? Virginia, Aquí donde están, bueno, si pudieras estar en un lugar así que te gusta visitar aquí, en estas áreas, ¿cuál sería ese lugar? como turismo, Sí, o lo que dices aquí, quisiera, te quiero traer mi familia, lo que sea, relajar un rato. la playa. La playa. ¿Está bonito por acá la playa? Sí, mucha playa. ¿Sí vas mucho a la playa? No hay más- Siempre vamos porque Qué bueno. los niños dicen, vamos a playa, vamos a la playa. Más el tiempo ahorita Qué bueno. lo amerita, Claro. calor. Ándale. Ok, bueno, pues antes de concluir, ¿quisieras compartir un mensaje o algo más para el futuro, para la nueva generación que viene, que va a oír este mensaje? ¿O compartir unas últimas palabras con nosotros? Pues con toda la generación que se está dando, diría que la tecnología ha llegado a abarcar nuestra familia, ha llegado como a tener una división, porque antes que existía la tecnología abiertamente, nosotros podíamos ser felices. Sí, sí. Con la familia, en casa, mirábamos, me recuerdo, yo con mis hijos y mi esposa, mirábamos una serie de mis niños decían, pa o mami, ¿usted qué es lo que miraba cuando era pequeño? Y mi esposa decía, mira, dice, yo miraba una caricatura que se llama Heidi. Sí, sí, sí. Entonces tuvimos como un poquito de amor a esa caricatura, a esa serie. Lo mirábamos cada fin de semana en familia. Nos Sí. juntábamos, lo poníamos ahí en la tele y mirábamos una serie. Entonces decíamos, la otra semana vemos otra serie, la otra semana vemos otra serie. Pero ahora, antes eso es lo que se vivía anteriormente en nuestros países. Disfrutábamos a la familia, conversábamos. Ahora, si tú vas, la tecnología ha abarcado mucho. Vas a una familia, todos están con el teléfono, está la tele prendida, alguien está por allá. Tú estás platicando, pero todos tienen teléfono. Entonces ya como que vino a dividir un poquito. Sí. Entonces yo insto, ¿verdad?, a los jóvenes que tratemos de manejar bien la tecnología. No hagamos que la tecnología nos robe a nosotros. Hagamos volver esa nuestra, podría decir, nuestra cultura, vivir una vida mejor. ¿Qué va a ser aquí a unos 30 años más? Sí. Todas las personas ya no van a tener vista. Sí. Entonces, tratemos diría yo, de volver a nuestra cultura. Okay. Volver a nuestra cultura y volver a
familiarizarse con nuestros seres queridos, hermanos, o lo que sea, vivir bien. Y pues ahorita la tecnología ha venido a separarnos, diría yo. Te iba a preguntar antes de que concluyamos, aquí hay festividades así como de para guatemaltecos que celebren sus días festivos aquí, que se reúnan, que hagan celebraciones o cualquier otras festividades que hagan para... En este área del Eastern Shore casi no se hace, pero en otras áreas, como en otros estados, he escuchado en Delaware, se hacen la herencia hispana. Sí, sí. Entonces ahí hacen lo que hace Guatemala, Sí, sus sí. culturas, comida, todo lo que es. Qué bueno, qué bonito. En otras áreas, en este área casi no, como no es muy grande, Ok. es muy pequeño, pero sí no se hace la cultura hispana. Ok. Pero en otras áreas sí lo hacen. Ok, José, ¿tienes algún otro último comentario que quieras decir o que no hemos hablado, que quieras decirlo o estás ok, cómodo por ahorita? Yo creo que está bien, solo agradecerles a ustedes y gracias por su trabajo, su tiempo y Claro, ojalá que esta entrevista sirva de algo. Por supuesto, claro que sí. Te quiero agradecer mucho por estar aquí este momento con nosotros. Yo sé, es sábado, ya vamos para el domingo, pero gracias por estar aquí con nosotros hoy y hacer tiempo para nosotros, ¿ok? Ok, gracias. Ok, te deseo lo mejor, ¿ok? Para ti y tu familia. Gracias, muy Ok, amable, que Dios les ándale, bendiga. gracias. Ok, bueno, José, mucho gusto otra vez y me dio un placer conversar contigo. Está bien, igualmente. El micrófono. Wait, no, I have a question. Start off specific. Then why is this question not specific?